¿Qué tal? Buenos días. Esto es Hablemos Temprano en Noticias Telemedellín. En una montaña rusa que se ha despertado el país después de los anuncios conocidos en las últimas horas por parte del presidente de la República y lo que se dio también en el Congreso. André, este país de lleve, traiga, suba, baje, sin saber qué va a pasar. Buenos días. Buenos días, Gabriel Villa. Qué bueno que esté con nosotros hoy en Hablemos Temprano. Así es, un país que todos los días amanece con un asunto diferente, con un anuncio, con un nuevo escándalo, y esta vez tiene que ver con el llamado del presidente Petro a una convocatoria de consulta popular, Gabriel. Para hablar, entender y explicar qué ha pasado en las últimas horas, tenemos un invitado especial y es Juan Espinal, el representante a la Cámara por el departamento de Antioquia. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Esto es Hablemos Temprano de Noticias Telemedellín. Bienvenido. Gabriel, muy buenos días. Un saludo muy especial a Andrea, a todos los medellinenses, a Telemedellín. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá todos los días nos toca sortear cada segundo un tema diferente que pone el presidente de la República en la agenda nacional. Juan, a doña María allá en la Comuna 1, que estaba escuchando que la reforma a la salud, que la reforma laboral, que el Congreso, ¿qué le explica a usted de lo que pasó en las últimas horas? Bueno, doña María, le digo que el presidente Petro ha radicado 3 reformas sociales: la reforma pensional, que ya está para revisión de la Corte Constitucional, y 2 reformas que están en trámite: la reforma a la salud y la reforma laboral. La reforma a la salud, pues, doña María, le cuento que prácticamente pone en riesgo el sistema mixto, es decir, acaban con las EPS privadas y estatizan. Yo me imagino que doña María conoció muy bien lo que era el seguro social. Solamente quienes accedían al sistema de salud eran los empleados públicos y quienes tenían recursos económicos. El resto simplemente era salud de caridad. Y a eso es lo que nos quiere llevar nuevamente doña María, el presidente Petro. Sumado que todos los recursos se van a concentrar en la ADRES, 100 billones de pesos, para manejar la destinación de los recursos de manera directa, giro directo, sin hacer auditorías, y fuera de eso con todas las competencias. Incluso, doña María, yo decía en el Congreso de la República, Gabriel y André, pues acabemos con el Ministerio de Salud y acabemos con la Superintendencia, porque todo se va a concentrar. Y el día de ayer, en la Comisión Séptima del Senado, se presentó la propuesta, la ponencia de archivo de la reforma laboral. Una reforma que es regresiva, que pone en riesgo 500.000 empleos directos, especialmente empresas pequeñas y medianas. Colombia es un estado de pequeñas empresas y medianas empresas, el 95%. Una reforma donde nosotros debatimos en la Cámara de Representantes, donde argumentamos, pero este es un gobierno de oídos sordos y de un diálogo selectivo. En la Comisión Séptima de Senadores hicieron más de 10, o llevaron a cabo más de 10 audiencias públicas en el país para entender desde el punto de vista técnico qué decían y qué manifestaban los ciudadanos y los expertos. Y llegaron a una conclusión, y es: archivemos la reforma laboral. Es una decisión válida en el Congreso de la República. En Colombia, presidente Petro, aún hay democracia. Esto no es una dictadura. Y el Congreso de la República es una rama independiente y autónoma. Así como usted toma sus decisiones, nosotros en el Congreso tomamos nuestras decisiones. Representante, y lo que hizo el Congreso, pues es lo que le corresponde: legislar, tomar decisiones, como usted bien lo dice. ¿Qué hace el presidente Petro al desconocer una decisión del Congreso de la República? Bueno, André, yo lamento que Colombia esté amenazada por los bandidos, disidencias de las FARC, ELN y el Clan del Golfo. Y lamento mucho más que el presidente Gustavo Petro, antes de iniciar su alocución, cuando hizo unos pronunciamientos, termina diciendo: si el Senado de la República no le da el visto bueno a la consulta popular, pues en Colombia no habrá paz. ¿Qué es eso? O sea, nosotros amenazados por los bandidos y por el presidente de la República. Su frase fue: habrá violencia. Habrá violencia. Como la lideró en el estallido social, lamentablemente. Ahora bien, la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana que está consagrado en la Constitución política, y de manera muy didáctica es un procedimiento donde el presidente de la República organiza la convocatoria y manifiesta al Congreso de la República que va a iniciar un proceso de consulta popular con la firma de todos sus ministros. La radica y es el Senado de la República quien da el visto bueno o no a la procedencia de la consulta popular. Si el Senado da el visto bueno, regresa nuevamente
el texto ante el despacho del presidente de la República y el presidente tiene 4 meses para convocar y determinar el día de las elecciones. Tendríamos que participar la tercera parte del censo electoral nacional, que son 40 millones de pesos de acuerdo a la última votación. Serían es decir, 13 millones. el presidente necesita que más de 13.600.000 colombianos salgamos a votar y a decirle sí o no a la consulta popular. Pasa si obtiene la mitad más uno de los votos. Recuerden la última consulta popular anticorrupción que lideró Claudia López, que fracasó. Entonces, es un mecanismo que está vivo, que es válido que lo convoque el presidente de la República. ¿Cuáles son mis preocupaciones? Rápidamente. Primero, que aproveche el mecanismo de participación para camuflar una precampaña electoral de cara a las elecciones de Congreso y Presidencia de la República para favorecer a sus candidatos. Segundo, tenemos un déficit fiscal en el gobierno nacional. Él dice que no hay plata y nos echa la culpa a nosotros porque le hundimos la nefasta reforma financiera o la ley de financiamiento, y esta consulta puede costar más de 500.000 millones de pesos. Y le niega los recursos a EPM, que seguramente ahora ustedes me van a preguntar. Ya vamos a hablar de eso. Y tercero, yo creo que el presidente Petro no hace nada improvisado. Esto está completamente calculado y lo único que hace es siempre buscar responsables ante su fracaso y la incapacidad de ejecución de su gobierno, especialmente de sus ministros. André y Juan, vamos a invitar a este diálogo a Andrés Zúñiga para que él nos haga un análisis. Andrés, buenos días, esto es Hablemos Temprano en Noticias Telemedellín. ¿Es la consulta popular o es más bien el referendo lo que tuvo que haber citado el presidente Petro después del anuncio que hizo ayer por lo que pasó en el Congreso de la República? Andrés, ¿qué tal? Buenos días. Hola Gabriel, buenos días. Muy complacido de tu invitación. Saludo para Andrea y para el representante Juan Espinal. No, evidentemente ninguna de los mecanismos de participación ciudadana sirven para eso. Estos son mecanismos absolutamente excepcionales cuando la democracia, cuando el sistema de frenos y contrapesos no funciona. Pero lo que yo siento es que está funcionando pues casi que perfectamente. Si no tiene mayorías en el tercer debate, que es lo que habrá que explicarle a la gente, porque ya venía el primer debate en Comisión Séptima de Cámara, pasó donde él tiene mayorías muy aseguradas, pasó el segundo debate en la plenaria de la Cámara, a donde está también el doctor Juan Espinal, que creo que no pertenece a la séptima, sino a la quinta, pero iba para la tercera. Y si una ley normal, porque esto es una ley, si pasa del tercer debate, que es lo que estamos viendo específicamente, pues simplemente estamos viendo cómo funciona una república, cómo funciona una democracia, cómo funciona la autonomía de esa Cámara Alta que es el Senado. Y simplemente, pues, debería él entender que la representación que tienen los senadores, pues, es esa, y que no está de acuerdo quienes tienen esa representación en la Comisión Séptima de Senado. Pero, evidentemente, como dice el representante Juan Espinal, esto es algo absolutamente calculado, esto es algo donde simplemente el presidente muestra, pues, la incapacidad precisamente por lo errático del texto que le está proponiendo al pueblo. Lo que pasa es que él en ese momento se está adjudicando que tiene la representación del pueblo. Yo no la veo tan clara y no veo tan claro que no fuera ni por plebiscito ni por referéndum popular. Esto es, el plebiscito es para otra cosa, el referendo es para otra cosa, temas normativos, y la consulta popular, creo que no deberíamos estar al menos asustados, porque creo que no tiene esas mayorías, pero sí preocupados por el tema de empieza una campaña más donde se va a gastar una cantidad de plata que supuestamente no tenía, pero yo no sé cómo va a concertar eso con la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la que ha atacado bastante también. Abogado, ¿usted cree que aquí hay, y primero un saludo especial, me gusta mucho saludarlo, verlo acá en Hablemos Temprano, ¿usted cree que aquí hay más una motivación política de parte del presidente Petro? Claro, absolutamente es una motivación política ante la incapacidad inclusive de su gran operador político, como le han dicho al señor Armando Benedetti. O
sea, si alguien con esos alcances del señor Armando Benedetti, repartiendo mermelada, puestos, contratos y quién sabe qué más al interior de las corporaciones, no pudo con estos 8 senadores de 14 en la Comisión Séptima de Senado, yo creo que es un acto de desespero. Yo creo que se sentía ayer en un acto de mucho desespero, donde sacan o dicen que adicionalmente van a sacar a las calles, y creo que ahí confunden a la opinión pública, van a sacar a las calles a la gente a otro estallido social. Entonces no sabemos qué es lo que están amenazándole al pueblo. Están amenazando que nos van a romper vidrios, ventanas, van a tomarse las calles otra vez, como cuando estábamos en pandemia, pero adicionalmente van a, que nadie está diciendo que no sea constitucional, pero que evidentemente pues no es la forma de presionar, porque fíjense, les cuento ahorita, venía escuchando al ministro del Interior y están en tal grado de confusión, inclusive con su propia propuesta, que están diciendo que van a someter a la consulta popular, inclusive a las reformas que ya están en la Corte Constitucional para su evaluación, o sea, la pensional, la de salud y la de laboral, que fueron la que supuestamente se cae ayer, están en el trámite en el Congreso, pero que también someterían al escrutinio del pueblo la que ya está en la Corte Constitucional, para presionar evidentemente las mayorías de la Corte Constitucional. Entonces, imagínense pues el nivel de bandazos que están dando en este momento por el desespero desde el punto de vista político, pero creo que, reitero, y estoy de acuerdo con el doctor Juan Espinal, es algo absolutamente planeado, calculado, con el fin de adelantar la campaña electoral y gastarse unos dineros, quién sabe, de forma no muy santa, para poder llegar a mayorías en el próximo Congreso e inclusive en el presidente de la República, que yo estoy convencido que a él no le gusta gobernar y que no se quisiera quedar, pero que evidentemente ama el poder y necesitan dejar a alguien de su corriente, que no es muy claro quién, pero necesitan eso porque la cantidad de escándalos de corrupción que hay detrás son impresionantes, y el miedo de que después del 7 de agosto del 26 se vayan a la cárcel es evidente. Juan, usted ya medianamente nos lo decía anteriormente, esta era la oportunidad que estaba esperando el gobierno Petro para salir a hacer política, para salir a hacer la calle. Ustedes desde la oposición, ¿qué lectura hacen? Además, porque ya se convocó a la primera marcha por parte de las asociaciones sindicales para salir en este mes a marchar en apoyo al gobierno Petro. Bueno, el presidente Petro y sus movimientos han convocado una marcha, Gabriel, el 18 de marzo. Recuerden que el presidente Petro el año pasado se tuvo que pegar de la marcha del 1 de mayo para mostrar fuerza popular. Recuerden el balconazo del presidente Petro, el mejor estilo de Chávez y de Castro. Recuerden que el presidente Petro es muy hábil en camuflarse en las convocatorias internas de la sociedad para decir: aquí estoy rodeado y este es mi pueblo que me está apoyando. Él es muy hábil. Yo creo que él, primero, ha buscado una especie de excusa para hacer política, para hacer campaña, la encuentra en la posible consulta popular. Como él hace el Consejo de Ministros público, que además él viola la ley 63 de 1923, que es una ley bien antigua, que no fue derogada por la Constitución de 1991, establece en el artículo 9, Gabriel y Andrea, que los consejos de ministros son una reunión del presidente con su gabinete completamente reservada, donde no puede salir a la luz pública las decisiones y los temas que se traten. Incluso esta semana una de las ministras, la de Cultura, manifestó una parte de los estudios a los hallazgos del galeón en el mar, y ella dijo: yo no sé si esto se puede contar acá. Entonces siguen violando la norma. Y yo lo que creo es que el presidente está buscando la excusa, primero, para justificar su incapacidad de ejecución y de gobernar. Él le gusta el caos, él no se siente cómodo en la institucionalidad, y lo vamos a ver en las calles de Colombia
diciendo apoyen mi consulta popular. Aquí necesitamos obviamente una reforma laboral, una reforma a la salud, lo que decía el doctor Andrés. Seguramente entonces va a sacar en la consulta la reforma pensional, porque también hay unos indicios de que la Corte Constitucional puede que la declare inexequible. Es que, mire, cuando nosotros estamos debatiendo la reforma pensional, llevamos 6 artículos aprobados en la Cámara de Representantes de 85. Y de un momento a otro aparece el pacto histórico con una proposición. Vamos a someter a consideración de la plenaria el acoger el texto aprobado en el Senado de la República. No hubo debate, no hubo deliberación, y nosotros habíamos radicado 600 proposiciones a la reforma pensional que quedaron en una caja. Por menos se cayó la reforma tributaria del expresidente Duque cuando llevamos más del 70% de los artículos aprobados, acogimos texto de Senado, un 30% que no se debatió, y que dijo la Corte Constitucional, la declaramos inexequible porque no se cumplió con el principio de deliberación en la plenaria de la Cámara. Y es una de las quejas, representante, Sí, claro. también. Ellos dicen que esta no se debatió, que no se le dio espacio al diálogo, y ellos pues hicieron exactamente lo mismo. Vamos a